familia, tienen hermanos, tienen amigos que están reclamando que aparezcan con vida. Porque nosotros estamos seguros que están vivos. Se cumplen 6 meses de la desaparición de los 43 estudiantes en el estado de Guerrero. El Comité de Lucha por los Estudiantes de Ayotzinapa se manifestaron frente al Instituto Electoral en Ciudad de México, donde advirtieron que no permitirán la realización de las próximas elecciones en el mes de junio en los estados de Oaxaca y de Guerrero. Se prevé que más tarde se lleve a cabo una marcha por las calles del centro histórico de la capital, en la que piden lo que han venido pidiendo desde el momento de la desaparición, que se encuentre a los estudiantes. Carlos del Valle, periodista permanente en ETN 24, tiene detalles. Carlos, buena tarde para usted. Hola Idania, buenas tardes, te saludo con gusto desde Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, donde como tú bien dices será en cuestión de minutos que podría empezar esta marcha. Ya se ha convocado, será una marcha que correrá de aquí del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, y esto es importante decirlo, Idania, porque es una marcha mucho más pequeña de la que se ha programado en otras ocasiones. Quizá porque también la convocatoria ha sido menor que en otras ocasiones. Vemos que ha llegado muy poca gente, aunque esta marcha debió haber comenzado ya hace unos minutos. Otra de las explicaciones posibles también, Idania, de por qué hoy no hay tanta gente aquí en Paseo de la Reforma es que están, como tú bien lo decías hace un momento, en el Instituto Nacional Electoral. Eso está en el otro lado de la ciudad. Y es que hoy el Comité de Lucha por Ayotzinapa ha hecho una declaración que más bien pareciera una declaración de guerra contra el Estado mexicano. Ha dicho que no va a permitir la realización de elecciones por lo pronto en Oaxaca y en Guerrero, aunque también advirtieron que esta acción podrían buscar hacerla en toda la República Mexicana. Hay que recordar que México está actualmente inmerso en un proceso electoral que cambiará la Cámara de Diputados y cambiará 9 gobernaturas, así como los congresos locales de los estados. Una elección intermedia para Peña Nieto que es muy importante, porque de esto dependerá también los proyectos futuros de este gobierno. Esta elección se llevará a cabo el 7 de junio. Sin embargo, parece ser que por lo menos en 2 estados, Oaxaca y Guerrero, simplemente no habrá elecciones. Así es como lo advirtieron hace unos minutos en el Instituto Electoral los padres de estos muchachos desaparecidos hace ya 6 meses. Venimos, compañeros, para decirle también a esta autoridad y al gobierno de México que como padre de familia no podemos permitir que en Guerrero, que en este país puedan haber elecciones, compañeros. Pues ahí lo tienes, Idania. Simplemente dicen que no van a permitir la realización de las elecciones. Y no son solo palabras, Idania, se han dado ya acciones importantes en este sentido. Por lo pronto, hay que recordar que hace unas semanas simplemente destruyeron a todas las instalaciones electorales en Michoacán y también en Guerrero. Incluso en Guerrero han llegado a secuestrar a los funcionarios electorales. Así que no habrá elecciones, ese es su grito de guerra. Y claro, habría que preguntarse cuál es la relación entre la desaparición de estos muchachos y la realización de elecciones. Pero ellos mismos pues simplemente han escalado su petición de que aparezcan estos 43 muchachos, condicionando la realización de las elecciones. Las autoridades, por su parte, no han pronunciado tampoco nada al respecto. Ayer hubo un mensaje del presidente en el tema electoral en el que simplemente se limitó a invitar a los mexicanos a acudir a las urnas, a renovar el poder legislativo, en su parte Cámara de Diputados, pero no hizo ninguna referencia a algo que cada vez se ve como más cierto y más serio: la no realización de elecciones en 2 importantísimos estados de la República Mexicana. Idania. Gracias a Carlos del Valle por estar con nosotros estos minutos. Buena tarde para usted. Muchas gracias, buenas tardes. Más adelante
seguramente en nuestro noticiero estelar, 8 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos, tendremos las imágenes de esta concentración, que ya lo advierte Carlos del Valle, es una concentración pequeña. Ahora bien, durante estos 6 meses, las versiones sobre lo sucedido han cambiado de un extremo a otro. Son 6 meses en lo que mucho se ha dicho sobre la intención de los estudiantes y sobre lo que los llevó a representar un obstáculo tan grande que terminaron sin vida. 6 meses desde aquella noche que el periodista mexicano Esteban Illades llama o califica o le puso el nombre de la noche más triste. Es ese el título de una extensa investigación que explica con lujo de detalles qué fue lo que pareciera realmente haber sucedido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hacemos contacto con Esteban Illades, editor de la revista Nexos en México. Muy buena tarde, señor Illades. Gracias por acompañarnos. Yo comienzo. Usted hace un recuento detallado en su artículo sobre lo que sucedió, con especificación de hora, nombres, personajes. Yo le pregunto, ¿cómo se entiende que aún con todos los detalles que se conocen sobre la desaparición de estos 43 estudiantes, no haya una hipótesis confirmada sobre este hecho? Muy buena tarde. Buenas tardes, Dania. Un saludo al auditorio de NTN 24. Pues mira, a 6 meses de lo sucedido, hay una hipótesis fuerte que es la que maneja la Procuraduría General de la República aquí en México. Sin embargo, lo que falta para esa teoría, todos sabemos, bueno, al menos en México, la noche del 26 de septiembre, un grupo de aproximadamente 100 estudiantes de la Escuela Normal Rural y Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fue a la ciudad de Iguala, que se encuentra aproximadamente a 1 hora y media en autobús de su escuela. Fueron a conseguir autobuses. Ellos lo que querían era autobuses para participar en una marcha el 2 de octubre para conmemorar la matanza de estudiantes en 1968. Es un acto que se hace cada año. Ellos fueron a Iguala con la idea de obtener autobuses. Es algo que hacen, que la autoridad tolera en el estado de Guerrero, que es los estudiantes toman autobuses privados de pasajeros, hagan que los pasajeros desciendan y ellos se llevan los autobuses con chofer a su escuela para utilizarlos en eventos posteriores. Esa noche que fueron ellos a Iguala, se encontraron con la policía local, la policía municipal, que estaba bajo el mando de los Guerreros Unidos, que es uno de los pequeños cárteles, bueno, no tan pequeño, los cárteles que operan en el estado de Guerrero, que es de los principales productores de amapola en México, la amapola precursora de la heroína. Y cuando llegaron ahí, la policía respondió de una forma desmedida. Ellos, al estar a la orden de los Guerreros Unidos, trataron a los estudiantes como si fueran miembros de un cártel rival, conocido como los Rojos. De lo sucedido esa noche en la ciudad se tiene más o menos ya una idea de cómo se llevaron los autobuses. Yo lo narro en este texto en la revista Nexos, publicado en enero. Sin embargo, al llevarse a los estudiantes de la ciudad, los Guerreros Unidos, ahí la historia es un poco más difícil de seguir porque lo que se tiene son sobre todo testimonios de los detenidos, de las personas que se llevaron a estos estudiantes, y ellos declaran, confiesan haberlos llevado a un basurero en el municipio de Cocula y ahí haberlos matado y después prendido fuego a los cuerpos. El problema que tenemos aquí es que no hay absolutamente ningún resto de los cuerpos de los estudiantes. Lo que tenemos son bolsas de cenizas, entre 6 y 8 bolsas recuperadas por las autoridades, y de las cenizas solo se ha podido identificar el fragmento de hueso de uno de los estudiantes, de los 43, de Alexander Mora Venancio, y esa es la única identificación que tenemos hasta ahora, 6 meses después. Señor Illades, entiendo que su investigación fue hecha a partir de la versión de las autoridades y de los testimonios de los sobrevivientes. Toda la información extraoficial que usted logró obtener, ¿está en manos de las autoridades también? Sí, mire, la información obtenida, la información más concreta, más clara de lo sucedido, viene de la voz de los propios estudiantes. Ellos son los que conforman la base de la investigación de las autoridades. A través de sus testimonios dados a la Procuraduría General de la República, se puede reconstruir qué es lo que sucedió. Esos testimonios son lo que ellos han dicho públicamente en entrevistas, en concentraciones. Esa es la base de todo esto. La parte más tenue de la investigación, como le digo, es la parte en la que solo se tienen las confesiones de las personas que supuestamente están involucradas.
¿Se ha quedado, y eso le pregunto a usted que ha manejado esta investigación, ¿se ha quedado corta la investigación del gobierno? Es decir, ¿hay más que hacer? ¿No se va a cerrar este capítulo hasta tanto se consigan restos de los demás estudiantes? Pues mire, curiosamente, a pesar de que es una investigación que en muchos ojos se queda corta, ha sido la investigación más extensa que se ha hecho en México en los últimos años. Pensamos en la masacre de los migrantes en el municipio de San Fernando, donde murieron 72 migrantes. Hasta la fecha se sabe poco sobre ese evento. Del Casino Royal, que fue el incendio en un casino en Monterrey hace unos años, también se sabe poco. Aquí, a diferencia, se ha desplegado una fuerza mucho mayor por parte del gobierno para investigar, y lo cierto es que todavía quedan varios cabos sueltos. Hay por lo menos 3 personas, entre ellas un hombre de nombre Gildardo López, que es supuestamente el jefe de los Guerreros Unidos en la región de Iguala y Cocula, que todavía sigue prófugo. Él es muy importante que sea capturado para que pueda explicar él de primera mano por qué sucedió lo que sucedió. A la fecha se sostiene, lo más fuerte es que fueron confundidos estos estudiantes con miembros de un cártel rival. Sin embargo, no se puede comprobar a ciencia cierta mientras no se tenga el testimonio de nuestra persona. En cuanto a la identificación de los restos, pues se enviaron los restos a un laboratorio en la Universidad de Innsbruck, en Austria, donde se consiguió identificar el resto de uno de los estudiantes, pero la propia universidad dijo que va a ser extremadamente difícil poder identificar restos para poder saber si alguno de los otros 42 estudiantes desaparecidos sus restos se encuentran dentro de alguna de estas bolsas obtenidas en el río Cocula. Señor Illades, si esta investigación es la más amplia, la más grande que se ha hecho, usted ha mencionado varios eventos importantes de los cuales se sabe muy poco. ¿Por qué la sociedad continúa sintiéndose absolutamente insatisfecha con los resultados? Pues por muchos motivos. En México no podemos creer que esto suceda. La realidad es triste, pero no podemos creer que 43 estudiantes, 43 jóvenes de 18 a 23 años puedan desaparecer a la mitad de una noche en la que hay un evento político en una ciudad de 110,000 habitantes, puedan ser secuestrados con anuencia de las autoridades, que los puedan desaparecer tal cual, que podamos... que se concluya que los que fueron incinerados, que ahora sus restos son ceniza. Es algo muy difícil de comprender para nosotros. La brutalidad en México es algo con lo que todavía no sabemos lidiar muy bien. Y por otra parte, en México es cierto que existe un descrédito hacia las autoridades. Las investigaciones generalmente nos hacen bien, entonces... en México el Estado mexicano ha recibido muchas recomendaciones de organismos internacionales respecto a la tortura, de obtener confesiones con base en la tortura. Entonces, si tenemos eso en el pasado, es muy claro que nosotros podemos pensar que en una investigación como esta pueda haber mecanismos similares para obtener confesiones. Entonces, es por eso, en gran parte, que la sociedad mexicana no está conforme con la investigación a pesar de lo que se ha hecho. Quiero darle las gracias a Esteban Illades, él es editor de la revista Nexos en México, que ha hecho una larga, profunda investigación en relación al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias, hasta luego.